Muy bien. Cuando estamos hablando de Docker, nosotros normalmente vamos a necesitar algún sistema que nos permita revisar los logs de las imágenes de Docker de forma fácil. Sobre todo a la hora de estar viendo por qué una imagen falló, si el sistema se cayó y tenemos algún log, si tenemos algunas credenciales, por ejemplo, directamente, por ejemplo, si estamos visualizando imágenes como MySQL y generamos alguna contraseña de superusuario, normalmente te la da por consola y obtener esas credenciales no siempre es tan fácil. Si estamos trabajando con sistemas como Jenkins y demás, bueno, me entienden porque la parte del ver las consolas, qué es lo que los logs que están ocurriendo, el tráfico que está entrando a tu servidor y demás es muy importante. Si te dedicas al backend, sabes de qué te estoy hablando. Ahora, esto se los digo simplemente por una situación. Normalmente, con que nosotros tengamos corriendo Docker Desktop es más que suficiente, porque aquí mismo tú puedes entrar a un contenedor y ver todos los logs y no pasa nada. Si quieres copiarlo, puedes hacerlo desde aquí. Si quieres directamente limpiar la terminal, la limpias. Si quieres hacer ciertas cosas, la puedes hacer. Sin embargo, es verdad también que no todos los sistemas y ya en un entorno real difícilmente tienes Docker Desktop. Docker Desktop funciona perfectamente cuando tú estás aprendiendo Docker, cuando estás usando Docker en tu máquina propia. Sin embargo, deja de ser útil Docker Desktop después de desarrollar y mucho más si estás utilizando sistemas de terceros. Por ejemplo, que simplemente estemos trabajando con un servidor. Ahora, esto se los digo porque, por ejemplo, un Linux server, el que ustedes quieran, ya sea Ubuntu, por ejemplo, que es como lo más tradicional. Si ustedes tienen un Ubuntu server, Ubuntu no tiene interfaz gráfica, tal cual. Se conectan por una terminal y todos los comandos de Docker que ejecuten los van a ejecutar desde terminal. No van a tener algún sistema realmente. Entonces, este tipo de herramientas te sirven para sustituir este tipo de herramientas que no es posible instalar de esa forma y que conectarlos muchas veces puede ser incluso difícil. Entonces, Dosly sirve para eso. Dosly no es más que una forma que nos agrega colores y nos agrega varias cosas, una forma de ver logs de una forma sencilla, bonita y demás. Ahora, es completamente, es muy sencilla de utilizar, funciona en tiempo real, eso está bueno porque, por ejemplo, si ustedes están levantando imágenes y la imagen no funciona, entran a ver los logs que están ocurriendo en tiempo real y si ustedes hacen un cambio o vuelven a reiniciar el servidor y demás, ustedes lo están viendo en tiempo real y eso es súper genial. Es muy fácil para monitorear lo que es el servidor, los logs del servidor, y es muy fácil de encontrar errores y solucionarlos. Ahora, también está 100% basado en web. Esto es una ventaja porque desde cualquier navegador lo podemos utilizar. Entonces, ¿cómo es que lo utilizamos? Aquí hay un poco más de información de Dosly. ¿Y cómo lo utilizamos? Bueno, si pueden ver, tenemos dos formas, usando el Docker CLI, que es un simple comando, o tenemos un Docker Compose. En mi caso, a mí me gusta usar mucho más un Docker Compose. Entonces, vamos a utilizarlo. Entonces, para esto, yo tengo aquí una terminal ya abierta en una carpeta que yo asigné, simplemente para poder utilizar esto. Ahí está. Y listo. Esta terminal es muy simple, o sea, si ustedes ven la ruta en la que estoy, simplemente me creé una carpeta de Docker y una carpeta Dosly. ¿Qué hay en esta carpeta? Absolutamente nada, o sea, no hay algo extraño que digan, ok, estás haciendo esto simplemente porque, pues bueno. Ahora, vamos a crear el archivo dockercompose.yml, que es mi archivo de YAML. Y lo pueden crear con Vim, lo pueden crear con Visual Studio Code, e incluso simplemente podríamos decir write quit. Ahí está el archivo de Docker Compose y si lo abrimos con Visual Studio Code, bueno,
Aquí tenemos una forma más sencilla de verlo. Esto ya depende de cómo a ustedes les guste trabajar esta parte. Ahora, el Docker Compose simplemente es tan fácil como venir, copiar esto, vamos, lo pegamos y nuevamente, lo mismo que yo les decía la vez pasada. Cuando estamos trabajando con el Docker SOC, específicamente con este Docker SOC, en Linux esto es un volumen físico que existe. En Windows esto no existe, entonces, o vaya, la ruta no puede resolverse de esta manera. Entonces lo que hacemos es que si ustedes van a correr esto en Windows, le ponen doble barra. Si ustedes están corriendo esto en un Linux server, en el que sea Ubuntu server o lo que ustedes quieran, un Alpine o lo que se les ocurra, entonces no van a ejecutar esto, sino simplemente con una barra. Pero en el Windows específicamente son dos. Graban los cambios, ya tenemos la versión definida de Docker Compose, el servicio de Docker de Dozly, un nombre que es Dozly tal cual, la imagen que vamos a utilizar que es esta, Amir20/Dozly en su versión latest, los volumes, que no es más que utilizar el Docker SOC para que pueda trabajar en tiempo real y monitorear distintos servidores, conectarse directamente al socket de Docker. Los puertos, que finalmente los puertos son estos, todo se apunta al 8080. Ustedes le pueden asignar el puerto que quieran. En mi caso yo voy a dejar el 8080 también. Y bueno, hay cosas interesantes aquí que podemos ir viendo. De hecho lo vamos a ir haciendo, pero en un momento. Ahora, ya que tenemos esto, basta con graben los cambios en esto. Y ahora, aquí, lo único que vamos a hacer es Docker Compose Up -d. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es descargar la imagen de Docker, que pesa bastante poco. Como pueden ver, ya la crea, ya la conecta, ya lo levanta. Es una imagen bastante ligera. Y si nosotros nos conectamos a localhost 2.8080, enter, aquí tenemos el tal cual, un sistema de monitoreo en tiempo real que nos está diciendo dos cosas. Primero, ¿cuántos contenedores en total tengo? Ojo, no significa que estos estén levantados, pero lo que tengo en mi máquina son dos contenedores. Si nosotros vemos Docker Desktop nuevamente, vamos a ver que efectivamente tengo Dozly corriendo y tengo el servicio de Minikube. A pesar de que yo no lo esté corriendo, tengo el servicio de Minikube para uso de Kubernetes. Entonces, efectivamente tenemos dos contenedores. Ahora, nos da un uso total del procesador. ¿Cuánto es la cantidad del procesador que se está consumiendo en porcentaje? Un total de memoria que se está utilizando, la versión actual de Dozly, y aquí tenemos los contenedores. Tenemos dos cosas, el contenedor aquí y el contenedor aquí, la lista aquí. Normalmente nosotros vamos a ir a estos contenedores, le damos clic y aquí ya tenemos los logs. Ahora son pocos, nos dice cuánta memoria está en uso, qué es lo que está cargando y nos da opciones como por ejemplo limpiar datos, descargar los logs, mostrar algún flujo, mostrar solamente los STDO. ¿Qué es esto de mostrar los STDO? Bueno, los STDOut simplemente son los mensajes por consola, pero que no representen algún mensaje de error. Si solo queremos ver errores, aquí los tenemos también. Por ejemplo, porque nosotros tenemos varias alternativas a la hora de estar trabajando con distintas tecnologías. Por ejemplo, Java utiliza mucho simplemente el system out para línea de comandos y el system error, por ejemplo. Igual, línea de comandos, pero de errores y da códigos distintos a las máquinas para que podamos usarlo. Ahora, podemos regresar al panel principal, ver una vista general de qué es lo que estamos usando. Podemos ver qué servicio está consumiendo más memoria. Podemos ver qué servicio está haciendo uso más del CPU. Saber cuándo fue creado o hace cuánto fue creado el contenedor, el estado del contenedor y el nombre de la imagen. Estos nombres normalmente o se aplican solos o nosotros lo asignamos. De hecho, el container name es esto. Ahora, podemos configurar, y es una configuración
básica. Pero por ejemplo, podemos mostrar contenedores que no estén ejecutándose. Yo le doy clic aquí y aparece aquí Minikube. Y simplemente si yo le doy un clic, aquí tenemos esto que les decía. Por ejemplo, container stop. Si nosotros venimos y le decimos std out, bueno, estas son todas las salidas por consola. Std error, no, este es el único error que ha marcado, que detecta como error. Mostramos todo, pues simplemente aquí. Nuevamente queremos limpiar, le damos limpiar y esto aparentemente borra todo. Si nosotros recargamos, no es que lo borre, simplemente me lo limpia por si nosotros estamos trabajando otras cosas. Pues simplemente yo vengo, le doy limpiar y empiezo a monitorear o a mandar peticiones en tiempo real y puedo verlas de una forma más sencilla. Ahora, si yo quiero descargar, puedo agarrar y simplemente volver aquí, descargo, y aquí tengo el archivo de logs. Ahora es un .gz y esto es un archivo de texto, grandísimo además. Pero aquí yo ya tengo todos los logs, todo lo que ustedes quieran. Ahora, la representación no siempre es la misma, porque no es lo mismo los caracteres que me exporta a los caracteres que tengo, pero funciona finalmente como nosotros queremos. Nos da la fecha, la hora del log, etc. Y esto es algo de súper utilidad a la hora de estar monitoreando servicios. Ahora, yo sé que me van a decir, esto está bien, pero, por ejemplo, ¿cómo funciona la autenticación? Bueno, esta parte de la autenticación es distinta. Por ejemplo, tenemos el Docker Compose. Y con esto nosotros podemos asignar dos tipos de variables de entorno. Podemos agregar el Dosly username y el Dosly password, por ejemplo. O podemos trabajar con secrets, con Docker secrets. Personalmente a mí no me gusta trabajar con Docker secrets. Si voy a utilizar secretos y cosas así, prefiero hacerlo 1000 veces con Kubernetes. Siento que es más seguro y más limpio. Pero una buena alternativa a esto es esto, y simplemente hay que agregar estas dos variables de entorno. Y con ello nosotros terminamos de agregar incluso autenticación a nuestro servicio. Entonces agregamos esto, vamos a ponerle admin y en la contraseña vamos a ponerle admin también. Grabo los cambios. Ustedes pongan información un poco más robusta o trabajenlo con estos secrets, porque pues bueno, sí es bastante útil. Y una vez que ya tengan esto, simplemente podemos volver a correr Docker Compose Up. Y lo que va a hacer es tomar esas nuevas configuraciones y va a recrear y aplicar al contenedor lo que son esas nuevas configuraciones. Si yo regreso y recargo, ahora no me deja entrar si es que no le coloco, por ejemplo, unas credenciales, en este caso admin, admin, enter, y hasta ese momento puedo loguearme. Nos agrega el sistema de autenticación, el logout y demás, y pues fácilmente podríamos agregar esto. Ahora, Dosly también tiene un health checker. El health checker no es más que una forma en la que Dosly nos va a decir, ¿sabes qué? Puedo ir monitoreando qué tan bien, en qué tan buen estado está la aplicación, está todo. Sin embargo, esto viene desactivado por defecto en la configuración de Dosly, porque esto sí hace un consumo extra de CPU. Normalmente ustedes van a querer utilizarlo tal vez para tener un control un poco mayor de cuál es el estado actual de todo lo que están corriendo. Y simplemente basta con que nosotros copiemos esta parte de health check, copiar, y nosotros lo pegamos debajo de las variables de entorno. Ahora esto va a estar monitoreando cada 3 segundos y va a ir actualizándose cada este tiempo. Si ustedes tienen una máquina que no es lo suficientemente potente, bueno, pueden decirle que trabaje cada 60 segundos, cada 15 segundos, cada, no sé, cada hora, por ejemplo. Simplemente podríamos empezar a hacer multiplicaciones y eso. En mi caso yo lo voy a dejar cada 3 segundos porque esto es algo que yo terminando este video desecho. Entonces, pues bueno. Y aquí, nuevamente, Docker Compose Up. Pueden revisar un poco más a detalle qué hace cada cosa. El intervalo, el timeout, los retries, el periodo de inicio y demás. Y listo. Una vez que ya tenemos esto corriendo, vamos nuevamente a Dosly.
control R, y entonces ahora sí, si nosotros venimos y damos clic sobre Dosly, bueno, funciona esto. Si regresamos a la página principal, van a ver que el uso del procesador del CPU de repente empieza a aumentar. Lo que les decía, o sea, esta máquina tiene un procesador relativamente bueno y está empezando a trabajarlo. Entonces, nosotros venimos y hacemos barra esto, health check, tenemos que el API está funcionando. ¿Y esto qué es lo que nos indica? Bueno, es un sistema de monitoreo que al final, si nosotros hacemos un docker compose ls enter, vamos a ver que tenemos este Dosly corriendo. Perfecto. Si nosotros venimos y hacemos un docker container ls -a para ver todos los contenedores, nosotros vamos a ver que aquí tenemos también el estado en el que está nuestro contenedor, en este caso Dosly, y simplemente nosotros estamos viendo que el contenedor, bueno, voy a hacer esto un poco más grande y vamos a tratar de verlo más fácil. Aquí está. Fue levantado hace 3 minutos y el estado, o sí, tal cual, el estado es healthy. Está hasta cierto punto sano nuestro contenedor y podemos acceder a él y no tenemos problemas. ¿Okay? Eso es lo que significa este health check. Ahora, esto prácticamente, yo sé que me van a decir, es una tontería y finalmente no sé qué utilidad real le puedo dar a esto. ¿Okay? Una utilidad real que ustedes le pueden dar es, por ejemplo, yo tengo un servidor en casa, un servidor que monté en una máquina vieja que tenía ahí. Y, por ejemplo, estos son los servicios que yo estoy corriendo. Estoy corriendo, por ejemplo, el video pasado que hice en Catch. Estoy corriendo Firefly, que es una tecnología, un CRM, que funciona para el tema de finanzas. Estoy utilizando Meetup, tengo un Nextcloud para mandar todos los archivos ahí. Tenemos corriendo Dosly, les digo. Heimdall, Vicuña, son servicios que finalmente a mí me sirven y constantemente. Y el monitorizar todos estos servicios es bastante útil. Ahora, lo que yo les decía, si nosotros entramos, por ejemplo, a algún servicio como Meetup, bueno, yo sé que cualquier cosa rara que pase en este servidor, yo lo puedo ver aquí. Ahora tenemos marcas, por ejemplo, si es un estado de debug, si es un estado de información, si es un log tradicional y simple, en qué momento se hizo ciertas peticiones, entre otras cosas. Y algo que está súper genial es que, por ejemplo, si yo vengo y me conecto, por ejemplo, tal cual a Meetup, yo tengo aquí cierta información. Yo sé que si tengo aquí Dosly corriendo, vamos al final del... Y aquí yo hago cualquier petición hacia acá, ¡pum! Directamente yo aquí ya intercepté ese tráfico y me lo está reportando por consola. Me está diciendo, ¿y sabes qué? Esto acaba de ocurrir dentro de tu servidor. Esta es una petición que se le acaba de hacer. Y tú sabes en qué momento es el momento en el que se hizo esto. Si necesitas información, por ejemplo, como les digo, de bases de datos o así, simplemente yo vengo normalmente y lo bajo aquí y directamente me da esa información. Normalmente tienes que ir haciendo varias cosas, sí. El consumo de memoria también tienes que irlo monitoreando. Y ojo, esto no es un servicio de monitoreo para en general monitorear absolutamente todo el servidor. Para eso hay otros servicios, pero específicamente para como logger y para saber qué es lo que está pasando, personalmente a mí me gusta mucho y me ayuda muchísimo. Por ejemplo, sé que tengo servicios corriendo desde hace 4 días, sé que tengo servicios corriendo desde hace 3, 2 días, menos de un día, porque esto lo estuve configurando ayer, etcétera. Y esto también es algo que te ayuda mucho, porque por ejemplo, yo soy consciente de que esto yo personalmente lo levanté hace tanto tiempo. Sin embargo,
hay servicios que me faltan agregar. Y si, por ejemplo, este servicio que es Yatch, que está corriendo durante 4 días, de repente me dice, ¿sabes qué? Dejó de correr, está detenido. Dices, ¿qué pasó? Y ya puedo llegar aquí y decir, bueno, tiene un error por esto y demás. Entonces, bueno, eso es algo que personalmente a mí me ayuda mucho, funciona bien. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado, que dejen su like, comentario favoritos y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.